Pues bueno, lo primero de todo, desde luego, agradecer la invitación por todas las partes que lo han hecho. Y como dice él, voy a hablar del marfil. El marfil es un objeto considerado siempre de lujo, al que ha tenido escaso acceso la población en general. Es un producto mediante el cual las clases dominantes afianzaban y demostraban su poder. Sin embargo, lo que nosotros consideramos marfiles, que son los incisivos de los elefantes, no es la única materia prima o del único animal que procede el marfil. Principalmente y en épocas prehistóricas e históricas se ve que también procede de hipopótamo, de orcas, de cachalotes, de morsas y también de animales extintos como el mamut, el mastodonte o el elefante antiguo europeo. Con respecto a los elefantes, hay dos tipos de elefante y dos zonas de procedencia. El género Elephas, que es el que predomina en la zona asiática, con numerosas especies. El Maximus, que es el que está en el continente, pero también en la zona de Borneo, en Sri Lanka o en Sumatra, se encuentran distintos tipos de elefante, algunos de ellos incluso sin colmillos. El que sobre todo vamos a hablar aquí es el que dominaba en la zona desde Mesopotamia hasta la costa oriental del Mediterráneo, es el que se denominaba elefante sirio. Fue muy utilizado, pero se sabe que hacia el siglo VIII, para la mayor parte de los autores, empieza a desaparecer. Sí que deben de quedar algunas poblaciones de elefante, pero ya muy escasas. Y hay algunos autores que mientan algunas poblaciones de marfil en momentos posteriores. Con respecto al elefante africano, es otro tipo de género, son el género Loxodonta africana, y hay dos especies principales. El elefante de sabana, que es el que ocupa actualmente la mitad de la mitad inferior de África, aunque en época antigua sí que vivía en la zona norte de África, por encima del Sáhara. O sea, es el Sáhara el que está dividiendo, a partir de que se empieza a secar el Sáhara, divide las dos poblaciones, pero sigue siendo el mismo tipo de elefante. Otro elefante que también se utilizó es el Loxodonta cyclotis, el elefante de selva. Es más pequeño y ocupaba la zona del Golfo de Guinea. Se cree que antiguamente incluso las poblaciones llegaban hasta la altura de Canarias. Con respecto al elefante norteafricana, el pharaohensis se cree que es una subespecie del elefante de sabana. Lo que pasa es que es bastante poco desconocido. De hecho, no se sabe si realmente existió, y todo lo que se produce pertenece al elefante de sabana. Además, el otro gran animal del que procede el marfil es el hipopótamo. El hipopótamo vivía en esos tiempos en la zona del Nilo, pero también en la zona de Palestina. Y de él se aprovechan los incisivos y los caninos, sobre todo los inferiores. Esta variada procedencia de marfil hace que sea necesario conocer de qué animal procede y de qué zona procede. Y lo que se sabe es que influyen en la formación del marfil no solo el animal del que procede, sino su alimentación, su sexo, su edad, las condiciones climáticas e incluso las condiciones geológicas del suelo.
Los análisis que se realizan para saber esto es desde mirarlo y poderlo reconocer, pero generalmente se tienen que usar otros análisis, como por ejemplo la determinación de los isótopos de carbono, nitrógeno o estroncio, para conocer dónde podía vivir. También, y sobre todo ya en elefantes, o especialmente en elefantes, se analizan las líneas de Reger. Estas son unas líneas que se forman en la dentina del elefante, que forman unos ángulos, y conociendo el tipo de ángulo, grosso modo, se puede saber qué tipo si es un elefante extinto, si es un elefante de África o de Asia. Con respecto al marfil, se usa desde época paleolítica, pero lo que se está usando aquí es el producto de animales extintos, es decir, lo que ellos se encuentran lo utilizan. No se puede hablar en estos momentos de ningún tipo de comercio. Se cree que el comercio de marfil empieza con la aparición de los metales, y visto el origen de los animales, se puede hablar de dos rutas, que ambas están atestiguadas en la península ibérica desde muy antiguo. La ruta asiática, que aparece a finales del cuarto milenio, pero sobre todo empieza a tener su auge en el tercero, va a dominar la zona del sureste peninsular. Como digo, aparece asociado a elementos metálicos, y de los que no se sabe quién hacía este comercio, si lo hacían desde las propias costas del Mediterráneo oriental, está relacionada con los sardos o está relacionada con los peninsulares. La ruta más o menos que se cree que hacían en esos momentos partiría de la zona de Ugarit para elefantes. Partiría de la zona de Ugarit, pasaría por Chipre, por Creta, para adentrarse en el Mediterráneo central y alcanzar las costas españolas, para acabar pasando el estrecho. Un detalle que hay en estos momentos es que mientras que en España o en la península ibérica está llegando marfil de elefante asiático, en zonas mucho más cercanas como Egipto, como Creta, como Grecia, lo que les llega es marfil de hipopótamo. Y esto parece que tiene que ver o está relacionado con el valor que se le da a los distintos marfiles. Parece que es el marfil del elefante asiático el que tiene más valor, y el del hipopótamo parece que está bastante más repartido en esas zonas. También de estos mismos momentos aparece en el suroeste peninsular y sobre todo en la zona portuguesa marfiles o restos de marfiles que indican una ruta africana, una ruta que estaría en la parte africana, tendría como puntos de salida la zona entre Rabat y Casablanca, con yacimientos como Kef el Barut o Ras el Sicar, que están dando no solo materias primas, sino también productos elaborados. En la zona de unión, donde ambas rutas se pueden unir, es especialmente en el yacimiento de Valentina de la Concepción, al lado de Sevilla, y especialmente significativo el enterramiento de una mujer que hacia el 3000, entre el depósito votivo, lo que se encuentra es marfil asiático, marfil de Elephas antiquus,
y marfil africano. Además, se encuentran distintos productos que hablan de ese comercio tanto con la zona oriental como con el norte de África. En esta zona, además, se localizó un taller donde ya se trabajaba el marfil aquí en la península. Ya en la Edad del Bronce, lo que predomina es el marfil. Lo que nos encontramos es decae abruptamente la ruta africana atlántica, y los hallazgos se van a concentrar especialmente en la zona del sureste, y se cree evidentemente que tiene que ver con la caída de las poblaciones de poder que tiene el suroeste en este momento, que pasa a preponderar en el Argar, y es donde se van a encontrar todos los yacimientos y todos los talleres de marfiles de este momento, así como los elementos ya relacionados. Uno de los puntos más importantes va a ser en estos momentos ya de finales del segundo milenio, el yacimiento de Cabezo Redondo de Villena, donde también se encuentra un taller, y se encuentran materiales también asociados al comercio con Asia. Y en estos momentos este yacimiento tiene unas fechas entre el 1550 y 1250, cuando desaparece el poblado, y donde coincide también con el yacimiento de Uluburún. Uluburún cargaba mucho material, entre materias primas y productos elaborados, y entre esta carga lleva un colmillo de elefante y 14 dientes de hipopótamo. Además de productos, por supuesto, de productos trabajados. El pecio, el barco de Uluburún, hacía un trayecto solamente por la zona oriental del Mediterráneo. Se cree que salía desde la zona de Ugarit, y cuyo destino final era una ciudad griega, probablemente micénica. Pero lo que se ha encontrado, con el estudio del cargamento, lo que se ha detectado es que tiene relación con la zona centro-mediterránea, con la zona que en estos momentos también está teniendo relación la península ibérica. El barco este se inscribe en un momento en el que cambia el modo comercial que hay, y a partir de la crisis de los pueblos del mar se reestructura el comercio. Y es poco después, según autores, cuando se vuelve a detectar otra vez la frecuentación de esta ruta. En la península ibérica, de estos momentos finales del segundo milenio, lo que encontramos como posible ejemplo de que había marfiles son las estelas del suroeste, donde aparecen entre los elementos orientales peines que en general se hacían de marfil. Además, aparecen algunos peines, como el de Rosa Casaldo Mello, que está también relacionado con productos que vienen del Mediterráneo. Otros peines de estos momentos, hay varios, serían el de Cabezo de Vilamonte y el de Mola de Agrest. Todos ellos, menos el de Mola,
son ya unos nuevos tipos, aunque aquí se han estado usando peines desde épocas anteriores, pero es ahora cuando aparece un nuevo tipo que sí que se puede relacionar con Oriente. Con la llegada de los fenicios, de los primeros o de los yacimientos más antiguos que tenemos, aparece ya documentado la talla y el trabajo de marfil. Especialmente hay que mencionar el yacimiento del puerto de Huelva, en el que se sacaron más de 800 fragmentos de marfiles, también objetos semi-elaborados, que están hablando de un comercio de marfil que se relaciona, que está también relacionado con el taller metalúrgico. Este puerto hay que situarlo también en su contexto. Es en un momento en que las rutas atlánticas de metales están en su apogeo, y es Huelva con un puerto muy bueno para fondear, donde se concentran todas estas rutas, tanto las que vienen del Atlántico Norte como las que vienen del Atlántico Sur o las que vienen desde Asia. Otro yacimiento sería la Rebanadilla. La Rebanadilla es una creación ex novo de Fenicia, uno de los más antiguos, y en él se detecta también, en los estratos más antiguos, un taller de marfil que aparece también asociado a la producción metálica. Un tercer punto que en este momento sabemos que trabaja marfil es Peñanegra, en la desembocadura del Segura, un poblado indígena en el que se está trabajando también piezas de marfil. Al menos se han detectado restos de talla. Igualmente habría que mencionar, porque es de las mismas fechas, la rodaja de marfil de Esmusol en Menorca. Se cree que es un elemento votivo, pero, es decir, puede ser más antiguo, pero desde luego está datado en estos momentos. Y ya igualmente fuera de la península habría que hablar del taller de Útica, en el que se está trabajando marfil de hipopótamo. Bueno, Huelva, ya os digo, está activo y como puerto muy importante desde finales del segundo milenio, y en este yacimiento se concentra desde luego el interés tanto de micénicos como chipriotas, que probablemente querían acceder a los minerales de la península ibérica. En él se ha encontrado marfil de hipopótamo y marfil de elefante asiático en una proporción de 2/3 de hipopótamo, mientras que 1/3 es de marfil de elefante. Y en esto coincide con lo que en los mismos momentos está pasando, en las proporciones que en este mismo momento están ocurriendo en Ugarit, siendo más valorado o concentrándose los hallazgos de elefante en el palacio, mientras que en el resto de la ciudad la proporción es mucho más alta para el marfil de hipopótamo. Bueno, si es que ya lo he contado, la Rebanadilla se encontraron 68 fragmentos en bruto y en trabajado. Es marfil de hipopótamo de caninos inferiores. Este no se sabe de dónde procedía. El de Huelva sí que se sabe que es marfil de hipopótamo de Palestina. Pero en este lo que tiene de original es que es el único yacimiento en el que se encuentra marfil de elefante africano de bosque. Es el único yacimiento que tiene este tipo de marfil. Hay que recordar
que se cree que en estos momentos las poblaciones de elefante estaban todavía mucho más al norte y que en estos momentos también empiezan a aparecer restos, o han aparecido ya en épocas anteriores, restos en la zona de Mogador, en la zona alrededor de Capsim. De Peña Negra se han encontrado desechos de marfil y productos elaborados, restos también de piezas a medio elaborar, como puede ser esta de la derecha, que parece ser que tiene que ver con un brazalete. Lo que nos encontramos es que en estos momentos siguen actuando dos rutas principales, que sería la ruta asiática, que con el cambio comercial que ha habido a partir del 1200, saldría de un punto algo más al sur, de la ciudad probablemente de Tiro. Es en el momento en que se están empezando a crear los nuevos asentamientos fenicios a lo largo de todo este recorrido. Así encontraríamos en yacimientos fenicios, no marfil, pero sí yacimiento fenicio en la zona de Chipre. Pasaría la ruta por el sur de Creta para adentrarse en la zona de Malta y de Sicilia y subir algo subir a la zona sur de Córcega para cruzar hasta Baleares y bajar ya por la península ibérica hasta llegar a la zona de Huelva. La ruta de retorno hacia Oriente parece ser que es la más idónea, es la que recorre el norte de África, en el centro del Mediterráneo. Puede tomar la ruta sur siguiendo la costa de África y llegar hasta la zona del Líbano, o retomar prácticamente la ruta de ida hacia Occidente. En la ruta de vuelta podrían inscribirse hallazgos como los que se encontraron en Cartago, que son producciones occidentales, pero localizadas fuera, como serían estos peines de Juno y de Demer, y los del santuario de Samos. En esta misma ruta, desde luego, hay que inscribir la ruta del marfil de procedencia de hipopótamo, que hemos visto que llegaba hasta la península ibérica, especialmente con el hallazgo de los materiales de Útica, que también son del siglo IX, y donde se ven desde materia prima hasta piezas con restos de trabajo y decoración. Por su parte, la ruta atlántica, que la habíamos dejado, se había cortado abruptamente a principios de la Edad del Bronce, parece que ahora se reactiva. El lugar de origen de este material sería la misma, la zona norte de África. En todos los casos que aparece se trata de elefante africano de sabana. Así han aparecido restos de huesos de elefante en la zona del Ixus, e incluso, como ya digo, en la zona de Mogador. Uno de los ejemplos o de los yacimientos más conocidos en este momento sería Sidi Slimane, de donde proceden algunos de los materiales que sí que se han encontrado en la península ibérica. Y habría que mencionar, aunque es posterior, los hallazgos de marfil
de la costa portuguesa, de Cabo Sardao y de Arados. Allí se encontró, por pesca de arrastre, 4 piezas de marfil que se podían asociar a material anfórico, a ánforas Mañá 4, que lo pone en un momento posterior, pero desde luego lo que está indicando es que este recorrido sigue estando muy activo y probablemente tenga que ver con los bancos pesqueros que hay en todo el litoral norte africano. ¡Ay, que me he ido! Además de estas 2 grandes rutas, habría que hablar de otras rutas más pequeñas, mediterráneas. La de una ruta que uniría el norte de la costa norte mediterránea africana con el sur peninsular. Esta ruta ha sido utilizada desde el Neolítico y con respecto al comercio de marfil se detecta en los hallazgos de la plaza de la Catedral de Ceuta, donde en contextos del siglo VIII se han encontrado restos de elefante de sabana. Lo que sí que este yacimiento no tiene, o sea, lo que se encontraron son restos de despiece de elefante africano. No se ha encontrado marfil. Otro punto de salida podría ser Melilla, pero sin embargo de estos momentos no hay restos que tengan que ver con marfil. Lo que sí se sabe es que esta ruta es muy usada posteriormente para trasladar colmillos a la península ibérica. Habría otra ruta que uniría la zona de Útica o Cartago por el Oranesado hasta Ibiza, enganchando así con las rutas más occidentales del comercio de marfil. Además, hay una ruta que va bordeando el Mediterráneo, se cruza hasta Ibiza, para luego poder hacer varias rutas más pequeñas, poder continuar por el litoral mediterráneo hasta la zona sur de Francia. Desde ahí se puede volver a bajar fácilmente a las Islas Baleares, o se puede seguir con la ruta siguiendo la costa Ligur para bajar a Cerdeña. Se sabe que esta ruta estuvo muy activa a finales de la Edad del Bronce. Además, existe la posibilidad de cruzar desde Baleares directamente a Córcega, aunque parece que esta ruta por los vientos era más complicada de llevar a cabo, pero a partir del siglo X a.C. sí que parece que está en uso. Ay, perdón. Y en esta ruta es donde podría inscribirse el comercio de marfil que se ve en el Bajo de la Campana. Ya se ha dicho que el Bajo transporta material muy variado de distintas procedencias, y tanto productos manufacturados como materia prima. Y entre esta materia prima, desde luego, uno de los que más destaca es las piezas de marfil. Se trata de 66 piezas, tanto en fragmentos como piezas acabadas, que la mayor mide casi 1,5 metros, por lo que siempre se ha considerado que era elefante africano, y suponen, en lo que se tiene hasta ahora, un total de casi 15 kilos. De ellas, 13 fueron localizadas en los años 70, que fue las que recuperó Julio Mas, y el resto han sido recuperados ahora. Y en ellos
se puede ver algunas curiosidades o características. Y es, por ejemplo, este de abajo, que es uno de los marfiles que aparece aplastado por las caídas o piedras que les cayeron encima tras caer el yacimiento. Otra, así curiosa, es esta pieza que está a la izquierda, que en su parte distal lleva marcada una especie de cruz en 4 líneas longitudinales, 4 líneas paralelas. Además hay otra que aparece rebajada en su extremo distal, no se sabe cuál es la razón, pero bueno, eso es obra de alguien. Pero sobre todo lo que destacan los marfiles es por los marfiles. Son casi 10 marfiles los que, creo que son 9 los que tienen inscripción. Además hay otros que tienen un orificio en su extremo proximal de 8 milímetros, y lo que sí que hay coincidencia es que los que tienen, de los hallados hasta hoy día, de los que tienen escritura hasta hoy día, es que las piezas que tienen orificio coincide con los que tienen inscripciones. Esto avalaría la idea de que estos marfiles se están cargando en lotes, en unos lotes que vendrían marcados por estas inscripciones, ya nos dirán ahora, y que de algún modo se estaban diferenciando. A la derecha lo que veis es los hallazgos en puntos rojos, los hallazgos de marfil. Parece que la carga de marfil ocupaba una parte específica del barco, concentrándose sobre todo en la parte de la cueva o de la grieta. Y de hecho, cuando en la campaña del 88 sí que se nos informó que los antiguos marfiles se habían sacado de esta zona. Me parece es que a partir de la caída del cargamento en esa zona, algunos de esos lotes debieron de rodar a más profundidad, como se puede ver en estos dos conjuntos que hay mucho más abajo. En el que se ve abajo del todo es el que corresponde a la zona más baja, y su disposición, todos ellos unidos por la parte proximal, parecen poder hablarse de que sí que se disponían de una manera, todos en la misma disposición, probablemente atados, y estos debieron de rodar, o sea, siendo un lote, rodó junto. Lo que parece es que, según los datos que hay ahora, estos lotes podrían estar compuestos entre 5 y 10 piezas. La forma de la estiba no se conoce, pero siguiendo el caso de Ulugurún, estaría sobre algún tipo en una zona concreta del barco, sobre algún tipo de acolchado. Y bueno, y con respecto a estos marfiles, ¿qué ruta hacía? Pues con respecto a los marfiles hay dos posibilidades, y es que vinieran de la zona atlántica o vinieran de la zona mediterránea. Lo que parece claro es que estos materiales se juntan en la zona de Málaga, quizá hablando de como la rebanadilla está un poquito más en la misma desembocadura que el Cerro del Villar, pues una propuesta es que pudieran llegar allí. Es probable también que llegaran al puerto de Málaga. En el caso de que el marfil fuera de la zona atlántica, pues el viaje sería uniéndose probablemente en algún punto en Huelva o en Cádiz, se uniera a esos materiales que vienen del Atlántico, de esta zona atlántica,
y cruzaran hasta el Cerro del Villar. A partir de aquí, la probable ruta que siguiera podría ser llegar a la Fonteta, probablemente bajar parte de este cargamento de marfiles y quizás seguir ruta hacia el norte de Francia. Probablemente haya muchos autores que señalan la posibilidad de que llegue, porque sí que se sabe que llega marfil africano de la zona atlántica a la zona de Cerdeña, e incluso algunos autores hablan de que pudiera llegar hasta el oriente del Mediterráneo. Lo que se sabe es que este marfil mayoritariamente, o por los datos que tenemos hasta ahora, es mayoritario la carga de barcos de marfil en bruto. Además de los talleres que hemos hablado, de Huelva, de la Rebanadilla, en tiempos más antiguos de la Fonteta, pero en estos momentos el taller de marfil parece que se traslada a Fonteta, donde sí que está documentado en estos momentos posteriores un taller de marfil donde se encuentran materiales a medio trabajar, otros a medio decorar y productos ya terminados. Existe también documentación de un taller en la zona de Mogador, la que se considera la localización más lejana del mundo fenicio. Allí se encontró un fragmento de una rodaja de marfil, de una rodaja partida, pero solamente un trozo. Bueno, además de estos talleres, se ha encontrado se habla de la posibilidad de taller en Ganchorroano y en la zona de Cruz del Negro, pues en un enterramiento se encontró también una rodaja de marfil que se ha creído que tenía relación con algún tipo de artesano que trabajara estas piezas ebúrneas. Pero además, tradicionalmente, se ha hablado de talleres desde el punto de vista estilístico y técnico. Sin embargo, últimamente, autores mencionan más la posibilidad de que existieran talleres, que existieran escuelas y que no se puede hablar tanto de talleres decorativos, que no serían todos talleres decorativos, que se puede hablar más de modas y de distintos tiempos, de un largo periodo temporal de 200 años en los que se estaba trabajando el marfil. Serían estos los tipos alcantarilla, el del zigzag, el del cable, y aquí desde luego no están todos. Lo que sí que coinciden estos es que tienen que es lo que coinciden los marfiles occidentales, es en una decoración generalmente incisa que los distingue de los marfiles orientales, que están trabajados con calados y mayor rebaje. También en formas también aparecen ciertas matizaciones, pero desde luego están relacionados con Oriente en cuanto a tamaño de placas, tamaño de orificios y tipo de clavijas que sirven para unir las piezas. Se ha hablado de cómo este material llegaría en bruto, llegaría la pieza entera, o probablemente algunos autores hablan de que se vendería a peso. Se cortaría, puede ser cortando rodajas de distinto tamaño, o incluso también haciendo unas formas básicas que se pudieran comercializar. Es por ello que se ha hablado también de la existencia de
de talleres itinerantes en los que por ejemplo, uno de los ejemplos que se inventan para eso es el de Cruz del Negro, en el que se vieron dos letras y que cree la autora que servían para... Era como las indicaciones para luego poderlo montar, como parece también que pudiera ser estos rebajes de la pieza de Cancho Roano. La otra forma de comercio de marfil es mediante productos manufacturados, pero realmente este es bastante menor. Se conocen los casos de las tumbas de la joya, el espejo de la izquierda con mango de marfil, sobre todo la caja de marfil, que tampoco tiene paralelos en la zona libanesa, o el instrumento musical que también se halló en Huelva. Otro de los elementos de comercio parece ser esta placa egiptizante que se halló en Málaga. En este comercio, desde luego, como ya he mencionado antes, estarían incluidos los peines que se encontraron en el santuario de Samos y en el propio Cartago. Y una de las cosas que más choca en la producción de marfiles de época fenicia es que, atribuido el comercio a estos autores, es notoria la escasez de marfil localizado en yacimientos fenicios. Apenas unas piezas en Cádiz, en la calle Hércules, en la zona del Cómico, las bisagras de Morro de la Mezquitilla, esta caja de Trayamar que sí que parece importada, o la pieza de Laurita. Y esto contrasta con la profusión que se encuentran en enterramientos, sobre todo, que no únicamente, también en santuarios y en zonas de habitación, de material eburnio de estos momentos en la zona de Tartesos. Y lo que tiene de curioso es que se está definiendo por unas piezas, muy pocos tipos de piezas. Por un lado, los peines, unos peines que se caracterizan especialmente por solo tener púas en un solo lado. Las placas que servían para recubrir o hacer cajas o arquetas o cubrir algún tipo de muebles. También las píxides en las que utilizan las propias rodajas de marfil vaciándolas. Además estarían las paletas, los mangos de cuchillos y de otros elementos, o las cucharas o este tipo de amuletos de Medellín, que también parece ser bastante habitual. Sin embargo, a partir del siglo VI, a partir de mediados del siglo VI, lo que se detecta es un cambio en el comercio o en las zonas en las que se comercia este marfil. Desaparece prácticamente por completo el marfil en la zona del Guadalquivir, trasladándose a la zona del Guadiana. Y es aquí, en la zona del Guadiana, donde se ha detectado uno de los elementos más significativos. Es esta caja o estas placas de una caja de marfil que tiene una lectura continuada de todas las piezas. Sin embargo, 3 son de marfil y una es de hueso, que es otra característica que se va a ver ahora. Parece que el comercio de marfil decae en estos momentos y se va sustituyendo por hueso. En este caso se consigue relatar el mismo motivo que había antes, pero en una pieza de peor calidad.
Lo que desde luego también da que pensar que la existencia de talleres en otros puntos, como por ejemplo aquí, con la suficiente capacidad para trabajar y decorar los marfiles. Hay que tener en cuenta que los artesanos del marfil es gente muy especializada, pues trabaja con unas piezas o con un material de lujo, con lo cual tienes que saber muy bien cómo cortar, qué voy a querer hacer para luego poderlo decorar. Pero ya cuando decae, cuando aparece ya en el Guadiana, sí que se ve relación con hallazgos de marfil en la zona del Levante peninsular. Un marfil que pasa a ser meramente anecdótico, acabando por desaparecer. Bueno, aparecen este nuevo tipo de peines, que son diferentes, siguen apareciendo, eso sí, las bisagras. Muchas se hacen en marfil, pero otras muchas se hacen en hueso. Son piezas en general de muy pequeño tamaño. Habría que resaltar entre estas la pieza del Puig de Sant Andreu, que está hecha en marfil de estilo egiptizante, como lo que estábamos viendo, que se había visto ya en Ibiza y se había visto en Málaga. Solamente hay un momento ya a finales del siglo V en el que se ve la introducción de algunos elementos procedentes de Etruria, pero cuando esto decae, la aparición de hallazgos de marfil desaparece hasta ya prácticamente época romana. En definitiva, lo que vemos es que el comercio de marfil está activo mucho antes de la llegada de fenicios. Es un comercio que estaba en manos no sabemos si gente del norte de África o del sur peninsular, pero que son ellos los que están trabajando. Y desde luego choca mucho más, es que en este comercio en el que parece que son los fenicios, que ellos se introducen para poder conseguir metales, ellos no hay hallazgos en las zonas fenicias, sino que todo se concentra en zonas indígenas, que se supone que tienen la capacidad y los medios para llevar a cabo este comercio. Lo que no se sabe tampoco, de lo que no se sabe mucho, es de las rutas que pudiera haber en el interior de África, probablemente, porque como se encontraban en la zona, como el elefante hasta después del tercero después de Cristo se sigue encontrando en la zona norte, no hiciera falta esas rutas interiores de comercio de marfil que existen en la actualidad. Y bueno, pues ya es todo. Gracias. No sé, cerrarlo.